El aura esotérica del Temple. Esta orden de monjes guerreros, defensores de Cristo, está rodeada de misterios y leyendas. Probablemente no exista organización en la historia que haya provocado mayor cantidad de especulaciones y leyendas que los templarios. En su célebre Chevaliers du Christ, Alan de Murger sostenía que existe, por un lado, la historia del Temple y, por otro, la de su leyenda, y de forma irónica Humberto Eco, en El péndulo de Foucault, ponía en boca de uno de sus personajes que los templarios siempre tienen algo que ver con todo. Ciertamente, multitud de libros pseudo-históricos han sostenido, sin prueba real alguna, una supuesta vinculación directa del Temple con asuntos esotéricos como la Mesa Esmeralda del rey Salomón, el Santo Grial, del que nada se dice en la Biblia, el Arca de la Alianza, el Lignam Crucis, la piedra filosofal de los alquimistas, innumerables tesoros y hasta el descubrimiento de América. Todas estas son entretenidas leyendas sin fiabilidad, pues no hay evidencia histórica seria que las apoye porque el archivo templario se perdió, probablemente, tras la toma de Chipre por los turcos en 1571. Pero no se puede decir que estas creencias surjan de la nada, ni que los caballeros de la Cruz Roja no estén rodeados de misterio y magia que los hace irresistibles. Un asunto significativo es el de sus ritos de iniciación. Estos, si bien similares a los de cualquier otra orden religiosa o militar, adquirieron un aura de secretismo y esoterismo con un cierto perfume oriental. Los juicios a los templarios recogieron testimonios inquietantes acerca del proceso de iniciación en la orden, durante el que se realizaban actos que la Iglesia y los jueces del rey vieron inaceptables. Y si bien estos testimonios estuvieron inducidos por la tortura, no se descarta que no fueran parcialmente ciertos. Acusados de satanismo. Acusados de satanismo así, el beso del maestre al novato en la boca parece que simbolizaba la transmisión del espíritu y el valor templario al neófito, pero al añadir que también se besaba al maestre en el falo o en el ano, las versiones variaban, se pasó a acusarlos de sodomía/homosexualidad. Esta acusación, un crimen monstruoso en la época, estaba motivada por la renuncia que hacían los caballeros a relacionarse con mujeres, excepto madre y hermana. La práctica de ritos satánicos o la confraternización con sectas musulmanas, confesadas bajo tortura, aumentaron su leyenda. También es cierto que los causantes de la desaparición de los templarios, Felipe IV, su principal consejero Guillaume Nogaret y el Papa Clemente V, murieron a los pocos meses de que Jacques de Molay fuera quemado en la hoguera, y supuestamente les lanzara una maldición mientras perecía entre las llamas. Además, entre 1315 y 1317 se produjeron inundaciones en casi toda Francia como consecuencia de las cuales se perdieron cosechas y se extendió la hambruna, a lo que, como es bien sabido, siguieron epidemias de peste y la muerte de cientos de miles de personas. Estos acontecimientos, que dieron lugar a la conocida como crisis del siglo XIV, también se atribuyeron a un castigo divino motivado por la injusta eliminación de la orden. No cabe duda de que debían resultar misteriosas para sus contemporáneos las vestimentas de estos defensores de la cristiandad, la imponente capa blanca con la cruz patada roja, y sus símbolos, especialmente el sello de los soldados de Cristo con los dos hombres compartiendo caballo. Este sello, que muchos historiadores explican como símbolo de la comunidad de bienes, de austeridad y de humildad, también se ha relacionado con una alusión al amor carnal entre caballeros, a prácticas satánicas, a creencias en los aspectos duales de la existencia, o a todo a la vez. En relación con una posible inclinación de estos monjes militares hacia una concepción dualista de la existencia, creencia de procedencia oriental, conviene recordar que otro de los aspectos más enigmáticos de sus declaraciones tiene que ver con el significado de una misteriosa figura llamada Baphomet. Está atestiguado que en muchas capitanías templarias se guardaba una enigmática cabeza barbada, el Baphomet, que en los interrogatorios y bajo tortura algunos caballeros confesaron adorar. Aunque probablemente se trataba de alguna imagen de origen islámico, se ha apuntado de nuevo a otra referencia al dualismo de algunas creencias orientales,
al estilo del yin y el yang o del dios de las dos caras Jano. Los historiadores apuntan que debieron adoptar esta imagen como amuleto de la buena suerte, si bien admiten que es imposible determinar hasta qué punto no era objeto de culto. Otros símbolos de naturaleza poco clara y que han pasado a formar parte de su leyenda son el bastón de mando, el abacus, del gran maestre, la barba templaria, que se afeitaban al abandonar la orden, o la enseña, el bausant, en combate, la bandera blanca y negra. Esta representaba, de nuevo, un cierto dualismo oriental, el día y la noche, la vida y la muerte, o la luz y la oscuridad. El blanco además simbolizaba la pureza, y el negro el valor, ambas características, era bien conocido, debían acompañar al caballero templario a lo largo de su vida. Baphomet. Una de las acusaciones que dieron pie al ajusticiamiento de los templarios fue el rumor de que estos realizaban un extraño rito iniciático para entrar en la orden que tenía que ver con la adoración de una extraña cabeza, la cual afirmaron los acusadores que era un objeto del maligno. Esta cabeza es conocida como Baphomet. Este nombre quizá te suene como un símbolo ocultista, y así es, el mago Eliphas Levi, a mediados del siglo XIX incluyó un dibujo de Baphomet en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia. Se trataba de un macho cabrío con todos los atributos demoníacos. Hay otra teoría. El Baphomet templario podría ser un Vultus Trifrons, una cabeza con tres caras. El opuesto a la Trindad trifacial. Vamos hasta el convento de Cristo en Tomar, uno de los enclaves templarios más importantes de Portugal. En una de las claves de bóveda del refectorio nos encontramos con una enigmática cabeza con tres caras. ¿Sería esta la forma del supuesto de Baphomet? No lo sabemos. Hay quien afirma que el nombre de Baphomet sería una derivación del nombre de Mahoma, Mahaamid, y esa clave de bóveda que acabamos de mencionar tiene rasgos arábigos. Es solo una teoría. Otro supuesto Baphomet estaría en la ermita de San Bartolomé en el cañón del río Lobos en Soria, donde vemos un canecillo con cuatro caras opuestas. Lo cierto es que todos son suposiciones. No hay ninguna certeza de cómo pudo ser el Baphomet templario ni cuál pudo ser su ritual. Las vírgenes negras. Si Baphomet pudo tener reminiscencias paganas, es muy posible que las vírgenes negras también. El hecho es que la mayoría de las vírgenes negras que han llegado hasta nosotros, como la Moreneta de Montserrat, están datadas en torno a los siglos XII y XIII, periodo de auge de los templarios. Sabemos de la devoción del Temple por la Virgen María, pero a veces se ha expuesto la hipótesis de que esta devoción viniera de antiguas deidades paganas que pudieron provenir, por ejemplo, de Egipto. Recuerda que la diosa Isis, de tez oscura, amamanta a su hijo Horus, imagen en la que se sustenta la iconografía de la Virgen Madre. Pero fueron en realidad las vírgenes negras diosas paganas venidas de Egipto o del mundo oriental. Los templarios y el gótico. No se sabe si los templarios fueron realmente herejes, aunque hay una hipótesis que formula que sí lo fueron. Se trata de la arquitectura que ellos pusieron en práctica en sus iglesias, el estilo gótico. Dos cosas van relacionadas con la historia de los templarios, una son las cruzadas, y la otra, la introducción de la arquitectura gótica en los países cristianos. Todo el mundo ha oído hablar de las cruzadas, pero no todos saben que los templarios fueron, junto a los hospitalarios, muy importantes en el desarrollo de las mismas. Todo el mundo ha oído hablar de los templarios, pero pocos saben que fueron, los verdaderos financieros de las construcciones catedralicias. Mediante la financiación de las cofradías de albañiles, masones, o la creación de otras, en las que los secretos aprendidos en Tierra Santa eran divulgados a los artesanos, vinculados así de forma indisoluble a la orden. Y de hecho, con el proceso que aniquiló a los templarios, un gran número de albañiles se negaron a construir para el rey de Francia y emigraron a otros países de Europa, especialmente a Alemania. Su historia se desarrolla entre los siglos XII y principios del XIV.
Desde su fundación en Jerusalén en 1118 hasta la detención de su último maestre, un viernes y 13 de 1307, financiaron numerosas iglesias, catedrales y castillos en toda Europa y a lo largo de todo el camino de peregrinaje, levantadas, las primeras, en lugares especialmente escogidos por sus propiedades telúricas que les llevaba desde la Europa cristiana hasta su destino en Tierra Santa. Los especialistas que levantaban estas iglesias por orden de los templarios se hicieron llamar compañeros constructores. Se reunían en logias, igual que los masones, con reglamentos internos y rituales de recepción e iniciación de aprendices, en donde se transmitía de forma oral, el conocimiento secreto sobre el arte y ciencia de la construcción, que comprendía aspectos materiales, intelectuales y místicos. En resumen, los templarios no intervinieron nunca directamente en su construcción, sino más bien, fueron los que las financiaron. En sus iglesias, cuyo más característico ejemplo es la Catedral de Notre Dame, en Francia, se pueden apreciar efigies demoníacas, gárgolas, adornando estas construcciones, lo que hace suponer a algunos historiadores que tal vez las acusaciones de adoración al demonio fueran ciertas, aunque hasta la fecha no se ha demostrado tal cosa. Sin duda los templarios siguen siendo, como en su época, protagonistas de varias leyendas. Las logias francmasónicas se consideraban descendientes de ellos y de su saber arcano, y muchos místicos, como el conde de Saint-Germain, aseguran que los templarios eran seguidores de la reencarnación y que poseían grandes poderes místicos. Los nazis crearon a la policía secreta a la manera de los templarios, e incluso se decía que los templarios habían llevado a Alemania el Santo Grial, razón por la cual los nazis habían formado sociedades secretas, y de hecho los alemanes consideraban en ese tiempo que el Santo Grial no era una copa, sino la sangre pura de la raza aria. A los caballeros templarios es su espiritualidad la que más atención suscita. Porque a su profundo sentido del deber, al menos 20.000 efectivos murieron en el campo de batalla o tras sufrir tortura y negarse a dejar su fe, y su ausencia de vanagloria y de estrictas diferencias jerárquicas, inspirados en la orden cisterciense, creían en la igualdad esencial del ser. Hay que sumar un cristianismo que podríamos llamar de frontera. Efectivamente, esta forma de comprensión de lo religioso de los templarios, que algunos denominan mística, bien puede ser considerada uno de los primeros intentos de comprensión sino de fusión de la espiritualidad sufí musulmana desde la perspectiva de una orden cristiana, nada que ver con la intransigencia almorávide que combatieron en la península, o con la de la Inquisición. Muchos misterios rodean a estos enigmáticos caballeros, pero sobre todo su heroísmo será recordado en las palabras de sus estandartes. Non nobis, Domine, sed nomini tuo da gloriam, nunca a nosotros, Señor, nunca a nosotros, sino que a ti sea toda la gloria.